Cordial saludo, mi nombre es Julio Alguien, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Abierta de Distancia UNED y el día de hoy sustentaré los dos puntos eh, del curso Control Análogo, tarea 3, diseño de compensadores de respuesta de frecuencia. El primer ejercicio dice que debo diseñar un compensador con el método de respuesta en frecuencia para las siguientes plantas de tal forma que se cumplan los siguientes requisitos. Una margen de fase de un ángulo de 50 grados y una margen de ganancia superior a 10 dB. Esta es nuestra primera ecuación que vamos a utilizar y en nuestro segundo punto dice, si tiene un motor cuya fórmula de transferencia se describe a continuación, y dice, para dicho motor se requiere un controlador de tal manera que al encenderlo, su pico de velocidad no sea más de 12% de su valor de referencia y que en este estado esté estable. La velocidad angular de su eje no determine más de un 1% de dicho valor de referencia y el controlador debe diseñarse usando la metodología de respuesta en frecuencia del sistema. Aquí está. Cómo empezamos a resolver el punto. Bueno, entonces analizaremos primero la función de transferencia, que es GDP de S, que es igual a 1 sobre S por 10S más 1. Para lo primero que debemos hacer es generar en el diagrama de Bode en el MATLAB de la planta para realizar su comportamiento de frecuencia, que aquí ya lo realicé. Entonces voy a mostrar mi código hoy MATLAB. Aquí. Entonces le vamos a dar run. Perdón, hay algunas cositas que, digamos, para que me salga la fórmula, yo les pongo punto y coma porque a veces no me funciona el MATLAB y pues abajo no queda con las fórmulas. Cuando verifico que el código me da, pues le quito ese punto y coma para que me dé las funciones como debe de ser con la lentitud. En este momento no tengo mi documento de identidad, estoy en mi lugar de trabajo y está prohibido. Bueno, mientras mi código abre, aquí ya tenemos la primera figura. Acá nos dice que el diagrama de Bode del sistema sí toca el cero. Entonces, observamos que determinamos el margen de fase y de ganancia a partir del diagrama de Bode. Determinamos que el margen de fase y ganancia actuales nos permite saber cuándo debemos ajustar. Entonces, los criterios que debemos de tener es margen de fase, que es la cantidad adicional que eh, retrasa la fase en el sistema y puede tolerar antes de volverse inestable. Se mide la frecuencia de cruce de la ganancia, donde la magnitud es 0 dB. Y en el código de MATLAB, pues más adelante ya lo vamos a observar, que es esta parte, donde dPm es el margen de fase actual y BCP es la frecuencia de cruce de la fase. También vamos a ver la margen de ganancia, que es el factor actual de la ganancia del sistema, que puede aumentar antes de que se vuelva inestable. Esto se mide cuando la frecuencia de cruce de desfase, donde la fase es con un ángulo de menos 180 grados. Y en el código lo podemos ver con esta función de margin. Entonces, mg es igual a margen de ganancia y bwg es la frecuencia de cruce de la ganancia. Tomé pantallazos para que se vea algo un poco más ordenado de cómo está organizado nuestro código. En el código específicamente, lo que primero hicimos fue analizar el sistema sin compensar, luego calculamos el ángulo de adelanto necesario para alcanzar en la fase, que MF deseado es al 50%, específicamente en el diseño que ya nos habían dado en la guía, y agregamos también un ángulo de 10% extra como margen de seguridad. Finalmente, diseñamos el compensador y verificamos las márgenes. Los criterios que diseñamos fue una margen de fase típica aceptable entre grado de 45 y un grado de 60.
Un margen de ganancia típica aceptable es mayor a 6 dB y en este caso buscamos una margen de fase del 50% que fue lo deseado. Los diagramas de Bode que nos genera el código muestra que la línea de arriba es la línea de magnitud dB, la línea de fase, la de abajo, en grados, y la margen que se puede ver gráficamente en las imágenes. También diseñamos el compensador. Para cumplir con la margen de la fase de 50 grados podemos usar un compensador de adelanto con la forma general del compensador de adelanto, donde Z es el cero y P es el polo. Elegimos Z y P de tal manera que aumente la margen de la fase. Calculamos los parámetros del compensador. Elegimos Z y P, donde Z es una frecuencia donde la fase de GPS es baja y elegimos P en una frecuencia mayor que Z para asegurarse el compensador sea adelantado. Ajustamos K para cumplir con la margen de ganancia superior a 10 dB y realizamos el código de maldad, donde ya les mostré, tomé los pantallazos. Como les decía, entonces tengo mi código aquí. La cuestión es que a veces para que salgan que para que salgan las ecuaciones como debe de ser, muchas veces lo guardo así de acá por el trabajo, ¿no? Pero aquí evidenciamos que si se observa las respuestas. Creo que aquí lo guardé mal, pero en la evidencia sí se puede observar que me quedó bien la función. Listo. Pasamos al punto número 2. Punto número 2 de la guía. Perdón. Verificamos los requisitos, calculamos los ángulos, calculamos alfa, que nos dio los valores de alfa, también calculamos KC, aquí nos dieron los valores de KC, perdón, puedo hacerlo de esta manera, pero es que estoy bravo. Cálculo de T, este es nuestro cálculo, y la verificación en MATLAB de las imágenes. Ahora vamos a hacer el punto número 2. Para calcular la margen de fase del sistema, primero necesitamos determinar la respuesta de frecuencia de la función de transferencia. La margen se define como la cantidad adicional de la fase que se puede agregar a un sistema de frecuencia que cruce la ganancia, donde la ganancia sea de 1 a 0 dB, antes que el sistema se vuelva inestable, más o menos en unos 180 grados negativos. Calculamos la margen de fase del sistema de escritorio de transferencia. Para calcular la margen de fase, no, todavía esto es el primer punto, perdón. También hice la parte de los cálculos manuales, donde usé el cálculo de margen de fase, calculé la magnitud de fase, la frecuencia de cruce de ganancia, también usé la ecuación cuadrática para poder resolverlo y aquí nos da de que es 0.3 radianes sobre segundo. También calculé la fase en esa frecuencia, la margen de fase y la verificación. Y ahora el punto número 2. Ahora sí. Entonces, para resolver este ejercicio, conocemos nuestra ecuación. Y dice que requiere un controlador que limita el pico de velocidad a un 12% de su valor y referencia y que en estado estable no sea excitado a un 1% de dicho valor. Seguiremos a los pasos de diseño utilizando la metodología de respuesta de frecuencia. Analizamos la función de transferencia. Analizamos los polos, encontramos nuestros polos, utilizamos la ecuación cuadrática y sabemos que esto nos da un resultado con números complejos, tiene parte real negativa, lo que indica que el sistema es inestable. También encontramos las condiciones de diseño, el error de estable, también el diseño de controlador con nuestra ecuación y aquí está mi pequeño análisis y cálculo del parámetro. También tomé mis pantallazos en el simulador y así se ve. Perdón, muchas gracias.